Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes y Espadas Podcast, donde el pasado cobra vida a través de historias y descubrimientos. Yo soy Ileana Araiza, tu host, y para guiarnos a través de esta narración me complace presentarles a nuestro investigador y divulgador de la historia, el licenciado Luis Raúl Morales, quien con su experiencia y pasión por la historia nos llevará en un recorrido profundo y revelador sobre la segunda parte del movimiento estudiantil de 1968. Así que sin más preámbulo, le cedo la palabra. Muchas gracias, arquitecta. Como les decía yo en el capítulo anterior, hoy hablaríamos de la parte final de aquel movimiento estudiantil de 1968. Así es que vamos a continuar. Precisamente el desenlace ocurre el día 2 de octubre de 1968. Cabe decir, como ya lo había mencionado, hoy lo retomo nada más, ya se habían acordado algunas reuniones para una negociación entre representantes del gobierno y representantes del movimiento estudiantil. Si lo recuerdan, los representantes del gobierno federal, del presidente Díaz Ordaz, eran Jorge de la Vega Domínguez y Alfonso Caso, y por parte de los estudiantes, Luis González de Alba, creo que Gilberto Guevara Niebla y otro compañero más. Eran tres representantes estudiantiles, dos representantes del gobierno. Como ni una de las partes quería ir a las oficinas de la otra o a las otras instalaciones, a las estudiantiles, con la intervención del rector Barrios Sierra, ofreció él muy gentilmente su casa para que ahí se reunieran estudiantes y representantes del gobierno a dialogar. La reunión se llevó a cabo en la casa del rector a las 9 horas de ese día, 2 de octubre, y terminó más o menos a las 2:30 de la tarde. Los representantes del Consejo Nacional de Huelga plantearon 3 puntos para ser resueltos antes de iniciar el diálogo. Uno era la desocupación inmediata de los planteles, esto es, los que aún se encontraban ocupados, que es el del Politécnico Nacional, el casco de Santo Tomás, Zacatenco y algún otro. También exigían la libertad de los detenidos, de todos aquellos estudiantes que hubieran sido detenidos durante las manifestaciones, que fueran liberados de inmediato. Y también, como tercer punto, fue el cese de la represión, que ya no hubiera más represión a las manifestaciones estudiantiles o de cualquier otra índole. La reunión terminó sin acuerdos, pero los representantes presidenciales pidieron una nueva reunión para el día 3 de octubre en la Casa del Lago. Esta reunión, como ustedes podrán imaginar, ya no se realizó. El Consejo Nacional de Huelga, como un gesto de buena voluntad, por su parte, votó por suspender la manifestación que marcharía de la Plaza de las Tres Culturas a Tlatelolco, de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco al casco de Santo Tomás, para evitar cualquier acto de violencia, y únicamente decidieron realizar el mitin ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Revisando alguna información que ha aparecido en el Archivo General de la Nación, se observa que en una tarjeta a media carta confirma que quizá había alguna artimaña gubernamental. En ese papel, repito, se encuentra en el Archivo General de la Nación una secretaria del secretario de Gobernación, licenciado Echeverría, mecanegrafió los puntos a tratar con el presidente durante su acuerdo del mediodía del 2 de octubre. La negociación a que se ha hecho referencia pues no aparece, simplemente se cita mitin y manifestación hoy. Es todo lo que tenía esa tarjeta. Pues bien, el 2 de octubre de 1968 era miércoles, el mitin en la unidad habitacional Nonualco Tlatelolco. Antes de iniciar, pues empezó a llegar toda la gente que iba a participar, los estudiantes, los líderes que iban a hablar, los oradores, periodistas, algunos curiosos,
que por ahí se asomaron. Todo esto entre pues, las ruinas prehispánicas que ahí se encuentran, la iglesia de Santiago, como vestigios de la época precisamente de la ocupación española, del virreinato, y los modernos edificios de Tlatelolco, así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Todo esto era el marco de la reunión. A las 17:30 horas aproximadamente se inicia el meeting ya formal. A la misma hora, en versión del general García Barragán, recibe una petición de la policía pidiendo apoyo del ejército. Qué curioso, pide la policía un apoyo del ejército que ya estaba rodeando la plaza, ya estaba ahí. Ahorita la vamos a ver. El propio secretario de la Defensa narra que desde temprano habían planeado la operación, es decir, mientras los representantes estudiantiles y del gobierno se reunían para resolver el conflicto mediante negociaciones, el secretario de la Defensa se estaba reuniendo en sus oficinas para planear cómo desactivar el movimiento estudiantil. Inclusive se nota que hubo contradicciones. El propio jefe de la policía, general Luis Cueto Ramírez, declaró que la policía no pidió la intervención de la tropa, sino que informó de lo que estaba ocurriendo y la determinación de intervenir la tomó el propio ejército. Esto es lo que dice el general Cueto. O sea, se deslinda de cualquier responsabilidad. En el despacho de la Secretaría de la Defensa se encontraba su titular, general García Barragán, y lo que manifiesta no deja lugar a dudas. Estaba acompañado de su Estado Mayor, su secretario particular, sus ayudantes, planeando la forma de terminar con el movimiento estudiantil. Narra el general que en esos momentos llegó el capitán segundo de Infantería Fernando Gutiérrez Barrios, director de la Dirección Federal de Seguridad, del que esperaba sus informes para terminar el plan. Así lo narra el general. Estas son palabras del general Barragán. Escuché todos los informes y pregunté al capitán Barrios, ¿podremos encontrar en el edificio Chihuahua algunos departamentos vacíos donde meter una compañía? Barrios me contestó, déjeme ver. Tomó el teléfono y habló con el general Oropesa. Me pasó el audífono y le dije a Oropesa que me consiguiera para antes de las 2 de la tarde los departamentos que pudiera meter para una compañía. En media hora tenía conseguidos 3 departamentos vacíos a mi disposición, uno en el tercer piso y 2 en el cuarto piso. Serían las 11 de la mañana del 2 de octubre cuando recibí este informe que se necesitaba para completar mi plan, que nada más yo lo sabía, pues el Estado Mayor me indicó que no encontraban la forma de aprender a los cabecillas sin echar balazos. Ordené al general Castillo Ferrera, que en ese entonces, aquí hago el paréntesis, el general Gonzalo Castillo Ferrera era jefe de la sección tercera del Estado Mayor de la Defensa, la que se encarga de planear las operaciones. Y el coronel Gómez Tagle, que ya lo hemos dicho, comandante del batallón Olimpia, y el capitán Cariaga Estrambas Aguas era un oficial adscrito a ese batallón. Repito, dice el general Barragán, ordené al general Castillo que con el coronel Gómez Tagle y el capitán Cariaga se fueron inmediatamente a reconocer los departamentos vacíos del edificio Chihuahua y estuvieran de regreso con las llaves a las 12:30. Así lo hicieron. Ordené poner centinelas con la policía militar para que no dejaran subir a nadie ni entrar sin mi permiso personal para evitar alguna infiltración e indiscreción. Se cumplió al pie de la letra. En mi despacho mandé traer sándwiches y refrescos, desayunamos y comimos. Mi plan consistía en aprender a los cabecillas del movimiento sin ni heridos. Estos tenían cita a las 4 de la tarde en el tercer piso del edificio Chihuahua para celebrar el mitin del 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco. Terminamos el plan a las 2 de la tarde y lo traducimos en órdenes que se cumplieron a las 15:30 de esa tarde. El capitán Cariaga, faltando 20 minutos, estaba acantonado en los departamentos vacíos del edificio Chihuahua con órdenes de aprender
a Sócrates Amado Campos cuando estuviera al micrófono. El coronel Gómez Tagle a las 3:40 del día 2 estaba con su batallón Olimpia en su dispositivo para tapar todas las salidas del edificio Chihuahua para evitar la fuga de los cabecillas, que a las 4 de la tarde ya estaban todos en los balcones del tercer piso y una terraza para empezar el mitin. Este capitán, Fernando Gutiérrez Barrios, empezó, y a la hora en que Sócrates estaba más entusiasmado hablando a la multitud con micrófono en mano, un soldado escogido por el capitán, muy fuerte y decidido, jaló de las piernas a Sócrates derribándolo. Este siguió hablando hasta que el capitán le puso su pie en el micrófono y se lo quitó. En esos momentos comenzaron los disparos de las 5 columnas de seguridad que a las órdenes de X persona estaban apostados en las azoteas de los demás edificios esperando al ejército, quien contestó el fuego. En los primeros tiros cayó el general Toledo, comandante de paracaidistas. Durante el tiroteo murieron oficiales y tropa y 35 civiles y otros tantos heridos, que las mismas columnas de seguridad de los estudiantes y disparos de la tropa hicieron en la refriega. A los primeros disparos el batallón Olimpia se replegó en las entradas del edificio Chihuahua y aprendió como a 400 individuos, entre los que se encontraban todos los cabecillas del movimiento, descabezándolo con este hecho, que fue éxito completo de mi plan: aprender a los cabecillas del movimiento, los que comentamos en la prisión militar del campo número 1, hoy Álvaro Obregón, para interrogarlos o investigadores especiales para tener información antes de consignarlos al Procurador General de Justicia. Este me los pidió para mandarlos a la penitenciaría, pero a mí me interesaba conocer primero que nadie declaraciones de los detenidos para no tener información deformada o tendenciosa. Hablé con Sócrates y otros cabecillas y terminada el acta de declaraciones, los consignamos. Antes hablamos detalladamente al señor presidente. Como a las 7:30 de la noche, me habló el general Mazón para pedir permiso para registrar los edificios donde había francotiradores. Lo autoricé y como a los 15 minutos me habló el general Oropesa. Dice Oropesa: mi general, tengo varios oficiales del Estado Mayor Presidencial apostados en algunos departamentos, armados con metralletas para ayudar al ejército con órdenes de disparar a los estudiantes armados. Ya todos abandonaron los edificios, solo me quedan 2 que no alcanzaron a salir y la tropa ya va subiendo, y como van registrando los cuartos, temo que los vayan a matar. ¿Quiere usted ordenar al general Mazón que los respeten? En cuanto a los planes elaborados por la Secretaría, interrumpo aquí la narración del general Barragán, porque hay varios planes. Bueno, lo que el propio secretario de la Defensa señala en cuanto a los planes, dice: teniéndose conocimiento de que iba a celebrarse un mitin en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968 y que en él se exhortaría a los asistentes para marchar al casco de Santo Tomás y tratar de apoderarse de la citada instalación, desalojando a las tropas que la ocupaban, como tal decisión amenazaba con llegar a una situación grave, dispuse que la segunda brigada de infantería reforzada montara la operación Galeana, organizándose esta en la siguiente forma. Y describe el general García Barragán cómo organiza esta fuerza. Dice que en la organización de la operación va al mando el general de brigada Crisóforo Mazón Pineda, entonces comandante de la segunda brigada de infantería, con 3 agrupamientos de la siguiente forma: el número 1 al mando del coronel de caballería diplomado Estado Mayor Alberto Sánchez López, constituido por un escuadrón blindado de reconocimiento del 12 Regimiento de Caballería Mecanizado, el 40 Batallón de Infantería, 2 compañías del 19 Batallón de Infantería. Agrupamiento número 2 al mando del general brigadier de Fuerza Aérea paracaidista, diplomado de Estado Mayor Aéreo, José Hernández Toledo, constituido por
el segundo escuadrón blindado de reconocimiento, el batallón de fusileros paracaidistas, primer batallón de infantería del cuerpo de guardias presidenciales y agrupamiento número 3 al mando del coronel de infantería Armando del Río Acevedo, constituido por el 44 batallón de infantería, un escuadrón blindado de reconocimiento del 12 regimiento de caballería mecanizado y 43 batallón de infantería reserva, batallón Olimpia, al mando del coronel de infantería Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle. La misión encomendada a la brigada fue, en auxilio de la Policía Preventiva del Distrito Federal y por medio del convencimiento, impedir que los concurrentes al mitin, que según informes puede llevarse a cabo en la Plaza de las Tres Culturas, se traslade al casco de Santo Tomás. Solamente en el caso de que el ejército sea agredido con armas de fuego, se hará frente a la situación contestando con armas de fuego, poniendo especial cuidado en ordenar se batan directa y únicamente los lugares en donde éste provenga, para que en lo posible se eviten desgracias en personas inocentes. C. Dar seguridad con patrullas móviles en el área de Tlatelolco. D. Aprehensión y entrega a la policía preventiva de elementos subversivos. Idea de maniobra. En caso necesario, desalojar a las personas concurrentes al mitin. B. Aislamiento del área para impedir el acceso a esta una vez que fuera despejada. De estos acontecimientos que estamos platicando y del plan de maniobra realizado por el secretario de la Defensa y los acontecimientos que ocurren después de ello, hay varias versiones. Destaco algunas. Por ejemplo, el 2 de octubre del 68, Sócrates Amado Campos Lemus narra que estaba en el tercer piso del edificio Chihuahua, que a esa altura, cuenta, empezó a ver que avanzaban soldados desde Nonualco y de repente vio a hombres de guante blanco. Lo derribaron junto con sus compañeros, los patearon y comenzaron a disparar. Esto que dice Sócrates Amado Campos Lemus, ya muchos años después, coincide justamente con la narración del secretario de la Defensa, que dice que un soldado fuerte ahí fue el que sujetó de las piernas a Sócrates Amado y ahí lo someten, le quitan el micrófono, etc. Esto coincide. Luego hay otra persona que estuvo ahí, que fue uno de los oradores, una de las oradoras, Mirtocleya González. Ella era también líder, participante, y que estuvo en el tercer piso del edificio Chihuahua. Dice que a ella le correspondió fungir como maestra de ceremonias, así que presentó al primer orador, que fue Florencio López Osuna. Él sobrevivió muchos años y hace poco, no tiene mucho, quizá unos 5 años, antes del aniversario 50, desafortunadamente falleció, pero fue uno de los sobrevivientes por mucho tiempo. Se dedicó a la cátedra, era maestro universitario, pero era uno de los oradores. Él terminó su discurso. Dice Mirtocleya que cuando intentó presentar al segundo orador, empezaron a sobrevolar los helicópteros y entonces estalló la luz de bengala verde. Tenía el micrófono en la mano y sus compañeros le pedían que llamara a la calma, que se trataba de una provocación. Cuando lo pronunció, estalló una luz roja. En eso vio cómo avanzaba la formación militar y empezó la balacera. Alguien le insistió: diles que no corran, las balas son de salva. Ella lo dijo 2 veces, repitió ese mensaje, pero le arrebataron el micrófono. Corrió hacia el elevador y cuando este abrió, salió un grupo de hombres con guante blanco en una mano gritando: ¡atrás, hijos de la chingada! ¡Blanco limpio! Esta es la versión de ella. Coincide también porque las imágenes se muestran personas de civil con el pelo corto, portando en una de las manos un guante blanco y en otra una pistola. Hay muchas imágenes publicadas al respecto. Otro de los sobrevivientes y que también deja su versión fue Luis González de Alba. Él también fue asistente al mitin.
se encontraba precisamente en la terraza del tercer piso del edificio Chihuahua y da su versión. Dice que se encontraba el Pelón Vega al micrófono y desde el edificio Chihuahua veía al fondo, frente a la plaza, en lo que entonces se llamaba Avenida San Juan de Letrán, hoy Eje Central, se dio cuenta que ese puente estaba lleno de soldados alineados en el barandal y de repente desaparecieron. Pensó que ya se habían retirado, sin embargo, los vio reaparecer, pero ya sobre la plaza, corriendo. La gente se echó a correr por abajo del edificio Chihuahua y empezó a escuchar él los balazos a distancia. También observó a los 2 helicópteros que hicieron movimientos circulares sobre la plaza. También vio las bengalas que caen, una verde y una roja, y en eso se escucha gritos en el cubo de escalera. Al voltear para ver lo que ocurría, vio a varios hombres gritando: ahora les vamos a dar su revolución, hijos de su puta madre. Eso es lo que él escuchó, él así lo narra. Eran hombres jóvenes, sin uniforme, un guante blanco en una mano y pistola en la otra. No llevaban armas largas. Después se supo que el guante blanco era para identificarse entre sí, pues no iban uniformados. Continúa González de Alba diciendo: a mis lados vi a 2 jóvenes, se supone que del batallón Olimpia, disparando sobre la gente al azar, aquí y allá. Un grandote a la derecha y un chaparrito a la izquierda. Disparaban sin protegerse, a pecho descubierto, tranquilos, seguros, aunque el ejército regular, los de uniforme verde, ya estaban sobre la plaza. El ejército estaba sobre la plaza, disparaba en respuesta contra el tercer piso y del plafón caía yeso. El ángulo de tiro fue bajando de plafón hacia la pared hasta que las esquirlas de los impactos empezaron a sentir. Los del guante blanco se tiraron al suelo para protegerse con el barandal de concreto, a la vez que gritaban a todos: ¡tírense al suelo! Luego gritaron a voz en cuello todos: ¡Batallón Olimpia, no disparen! Le gritaban al ejército para que éste no les disparara, pues eran compañeros. Amainado el fuego, los bajaron a la planta baja, los dejaron en calzones para ser trasladados posteriormente al campo militar número 1. Otro de los participantes, pero del lado de las fuerzas militares, fue el coronel Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle, que, como ustedes escucharon, era comandante o había sido designado comandante del batallón Olimpia. Desde 1967 había sido nombrado. Él era egresado del Colegio Militar, por supuesto, la arma de infantería. Su misión era, en principio, desde 1967, así fue su comisión, encargarse de la seguridad de las instalaciones olímpicas y monitorear el desarrollo de la justa deportiva. En los años 50 se destacó, había sido estudiante inclusive de ciencias políticas en la UNAM. El batallón Olimpia fue conformado por integrantes del cuerpo de guardias presidenciales y de otras unidades del ejército. E incluso algunos oficiales se encontraban en diferentes cursos en escuelas militares. Uno de los entrenadores del batallón fue Francisco Javier Chapa del Bosque, un conocido escapista de la época que se autodenominaba el increíble profesor Sobek. Gómez Tagle, este coronel, comandante del batallón Olimpia, dejó un manuscrito que se publicó en la revista Proceso el 3 de octubre de 2004, 3 meses después de su muerte, que resulta una pieza importante del rompecabezas de lo que sucedió aquella tarde. A las 9 de la mañana del 2 de octubre del 68, el coronel Gómez Tagle salió de su cuartel en el campo militar número 1 de la Ciudad de México para dirigirse al tercer piso de la Secretaría de la Defensa Nacional, en las oficinas del general García Barragán, donde le pidieron que esperara ahí un momento en las oficinas de la ayudantía. Poco después aparecieron en esa oficina el general Mario Ballesteros, quien era a la sazón jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el general Gonzalo Castillo Ferrera, jefe de la sección tercera, al que ya he mencionado, era la encargada de planear las operaciones. También estaba ahí el general Alonso Aguirre Ramos,
por cierto de origen chihuahuense, quien era en ese momento jefe de la sección segunda. Esta oficina es la encargada de hacer tareas de inteligencia para la Secretaría de la Defensa Nacional. Asimismo estaba el capitán segundo de infantería Fernando Gutiérrez Barrios, director de la Dirección Federal de Seguridad. Dice Gómez Tagle que el general Barragán llegó enseguida y tomó la palabra. Esto fue lo que dice Gómez Tagle que les comunicó el general Barragán. Aquí abro comillas y narro. Para todos ustedes no escapa la gravedad de lo que está ocurriendo en la capital. Estos desórdenes no son dirigidos ni auspiciados por el sector estudiantil. Este es solo el instrumento que aprovechan unas manos negras para soliviantar el orden y hacerle la vida difícil al gobierno, si no es que pretenden destruir el orden constitucional. El señor presidente ha puesto su mejor voluntad para callarlos por medio del diálogo y la conciliación, pero ellos no han aceptado la propuesta y a cada propuesta del gobierno responden con más exigencias, tales como exigir que el señor presidente discuta personalmente con ellos en la calle. Así han llegado a retar al ejército, a enfrentarse con él, con las graves consecuencias de esta actitud si los dejamos. El secretario de Gobernación, licenciado Luis Echeverría, me ha informado que el comité de huelga tiene contemplado para hoy un mitin en la plaza de Tlatelolco y que al terminar se dirigirán a las instalaciones del Politécnico para tomarlas, quitándoselas a los soldados que las custodian. No dudo que ustedes comprenderán que esto sería demasiado costoso en vidas para ellos. Para abortar esta acción, se ha decidido por el mando del ejército disolver el mitin de Tlatelolco, capturando al comité de huelga que estaría exhortando a los jóvenes a ir a Santo Tomás. Como ya está ordenado qué unidades irán y cuál es la zona de acción de cada una, para realizar una demostración de fuerza en la propia plaza de Tlatelolco. Solo queda resolver quién capturará al comité de huelga, y por su especial preparación he designado al Batallón Olimpia. Coronel Gómez Tagle, ¿cree usted poder llevar a cabo la captura del comité de huelga sin que haya víctimas?, preguntó don Marcelino. Sí, mi general, estamos prontos y preparados para realizar esta acción, pero para ello, le respondió Gómez Tagle. ¿Qué?, preguntó el general Barragán en tono fuerte. Mi general, como usted sabe, ya hicimos un reconocimiento del lugar donde se hará el mitin y para asegurar el éxito sería necesario que yo infiltrara a mi gente en el edificio Chihuahua. Mira, Tagle, para eso ya pensamos resolverlo. Aquí está el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, quien está al tanto de la idea y nos ofreció poner a nuestra disposición algunos departamentos del edificio Chihuahua. ¿Verdad, capitán? Sí, mi general. Aquí traigo las llaves de los departamentos del edificio Chihuahua, dijo Gutiérrez Barrios, y se las entregó al general Barragán. ¿Tienes el personal que dirija la captura?, le pregunta al comandante del Batallón Olimpia. Este contestó que tenía un oficial, el capitán Héctor Cariaga Estrambasaguas. Mándalo traer de inmediato, ordenó García Barragán. El coronel Gómez Tagle se dirigió a una oficina adjunta para llamar al cuartel y citar a Cariaga. Luego ordenó que todos estuvieran de civil, todos en su batallón, allá en el campo número 1, y regresó a la reunión. Don Marcelino prosiguió. Con el grueso de sus hombres se apoderarán de las entradas del edificio Chihuahua para impedir que la gente que escucha a los oradores acuda en auxilio del comité de huelga cuando éste sea capturado. Intervino entonces el general Castillo Ferrera, el jefe de la sección tercera. El militar que días antes había dirigido la toma del casco de Santo Tomás, quien sugirió que como los integrantes del Batallón Olimpia irían de civil, deberían llevar un distintivo. Propuso que llevaran un guante blanco en la mano izquierda para evitar que los confundieran con las tropas que estarían en la plaza. Poco después, llegó el capitán Cariaga y se incorporó a la reunión. Don Marcelino le entregó unas llaves y le comentó que por recomendaciones del coronel Gómez Tagle se encargaría de capturar a los integrantes del comité de huelga. Le recomendó que, acuérdese, no quiero quiero vivos. Alguien comentó que debía informarle al general Mazón Pineda, comandante de la Operación Galeana,
que quienes llevaban el guante blanco en su mano izquierda eran militares del batallón Olimpia, vestidos de civil, y que algunos estarían apostados en las puertas del edificio Chihuahua. Tagle pidió autorización al general García Barragán para que tan pronto tuvieran el guante, Cariaga y su equipo salieran rumbo a Tlatelolco. Bien, desde luego, hágalo así, respondió el general García Barragán. También creo conveniente que no vayan tan inermes, por cualquier cosa que los oficiales y clases lleven pistola. Ya se dan las órdenes para que les sean proporcionadas. No creía conveniente dotar de armamento al resto de la tropa, comentó el jefe del batallón Olimpia. Existía la posibilidad de que no supieran el arma de forma adecuada, algo que solo los oficiales por aptitud lo lograrían. Está bien razonado, contestó el general Barragán. Tú resuelves el asunto, lo importante es que no haya víctimas, dijo García Barragán, y preguntó, ¿alguien tiene algo que decir? Hubo un silencio que él mismo rompió. Bueno, a trabajar, y se levantó. Es decir, aquí termina la reunión y lo que dice el general Gómez Tagle, que dijo el general García Barragán, que coincide incluso, esto que narra Gómez Tagle coincide con lo que el propio Barragán narró, como ya lo hicimos hace un momento, y más adelante hablaremos del resto de la jornada, cómo se desarrolló. El propio García Barragán lo dice. Quiero comentarles que se ha dicho, ustedes lo escucharon, en varias versiones se habla de las luces de Bengala, las famosas luces de Bengala, que esa era la orden de fuego para que los soldados dispararan contra la masa inerme, inocente. No, no es así, no, esto no fue así. Ya una partecita queda clara, sin embargo lo vamos a ir aclarando poco a poco. Quiero decirles que no, sí hubo bengalas, sí hubo luces de bengalas, pero no fue como luego el chismorreo político o el propio chismorreo estudiantil o versiones alteradas de los propios sobrevivientes que dicen que desde el helicóptero se lanzaron las bengalas y esa fue la orden de fuego. No, esto es falso, no fue así. Lo vamos a ir aclarando. A las 6:10 de la tarde es cuando se disparan, según se dice, desde un helicóptero, 2 luces de bengala. Se ha dicho también que el propósito de la incursión militar es pues dentro de la lógica de un estado de sitio, es decir, si la policía es impotente, que sea el ejército el que arreste a los integrantes del comité de huelga. En la terraza del tercer piso del edificio Chihuahua, en la que se habían colocado micrófonos para el mitin, ya estaba llena, contra el acuerdo del propio Consejo Nacional de Huelga, que había dicho que los dirigentes no asistieran, sino únicamente los oradores y el resto del movimiento estudiantil. Sin embargo, estuvieron presentes todos los dirigentes. Uno de los estudiantes avisa que el ejército tenía rodeada la unidad habitacional Tlatelolco. Varios dicen, Luis González de Alba y otros, que ya estaban acostumbrados, ellos ya veían al ejército en cada manifestación, ahí andaban los soldados rodeando, dando seguridad, no atacando, pero sí vigilando, vaya, en actitud expectante. Salvo lo que ocurre, como ya lo mencionamos, la noche del 27 de agosto, que hubo necesidad de sacar la fuerza para dispersar el mitin que no estaba autorizado, más allá de determinada hora, ya era muy noche, de madrugada. Seguimos, fíjense bien, en el piso 15 del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, uno de sus funcionarios, Francisco Borrego Peña, recuerda el acontecimiento de la siguiente forma. Dice él: uno de los hombres que veían al exterior con prismáticos informó a los que estaban en los teléfonos que estaban llegando los camiones del general Hernández Toledo. Uno de ellos se dirigió a una bolsa y sacó una escopeta de cañón corto niquelado que cargó con un cartucho que me pareció de posta, pero de mayor tamaño. Se acercó a la ventana, que en aquellos años todavía se podía abrir en su parte superior, apuntó el arma hacia arriba y al recibir una indicación que uno de los hombres al teléfono disparó y salió un proyectil que estalló en lo alto en una luz de bengala por la zona de las pirámides. Repitió esto como 3 o 4 veces.
No recuerdo cuál fue el primero, si el verde o el rojo, pero usó bengalas de esos dos colores. También, aquella tarde, quiero decirles, había 2 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana. Estos helicópteros, de hecho, tenían ya varios días sobrevolando la Ciudad de México, desde el 18 de septiembre con la toma de Ciudad Universitaria. Hay un oficial de Estado Mayor, ya general retirado, que recordaba que participó en aquella maniobra. Por cierto, pidió su anonimato. Este dato existe en uno de los libros que se han escrito sobre Tlatelolco. Se llama Los jinetes de Tlatelolco, escrito por Juan Vélez Díaz. Ahí narra este general en retiro que el 2 de octubre el plan de vuelo comenzó desde temprano. A bordo iban 2 oficiales de la sección tercera, operaciones del Estado Mayor de la Defensa Nacional, quienes tomaban fotografías. Alrededor de las 17 horas, es decir, 5 de la tarde, las aeronaves sobrevolaron la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. A esa hora aún no aparecían los militares en tierra. El personal de tropa no sabía que iba a disparar. Se sabía que el Estado Mayor Presidencial había solicitado a la Secretaría de la Defensa Nacional que los alumnos de las escuelas militares los llevaran al Estado Mayor Presidencial para integrarlos al Batallón Olimpia. La petición no fue del todo aceptada. Recuerda este oficial que sirvió durante más de 40 años en el ejército y pidió reservar su nombre. Nosotros, agregó, sabíamos que el plan original con las tropas era empujar a los asistentes hacia la antigua prisión militar de Tlatelolco para desalojar la plaza. Incluso se manejó que sería sin armas de fuego. Cuando comenzó la acción, una vez que los estudiantes ya estaban en el lugar y el mitin ya había iniciado, empezaba a oscurecer y perdíamos visibilidad, por lo que solicitamos autorización para volver a la base. Ya nos retirábamos cuando vimos unas luces de bengala que salían del edificio de Relaciones Exteriores. Acaban de aparecer unas luces de bengala, reporté al Estado Mayor. La gente corría en grupos, parecía que estaban disparando. Vimos cómo la gente se agachaba. Dimos otra vuelta en la aeronave y tomamos los fusiles M16 que llevábamos para cubrirnos por si nos disparaban. Fueron alrededor de 15 minutos lo que duró todo aquello. Nosotros reportamos que la luz solar se estaba agotando y nos dieron la orden de regresar a la base aérea. Ya en tierra, los tripulantes del helicóptero se enteraron de lo sucedido. Entonces, como ustedes pueden observar, se viene confirmando más o menos lo que acontece. Hay uso de luces de bengala que eran una contraseña para ejecutar la operación que tenía encomendada el Batallón Olimpia. Hubo pues un elemento inesperado, la radicalización de la operación, el uso de francotiradores que no se esperaba. Hay un disparo que impacta en el cuerpo del general Hernández Toledo, comandante del batallón de paracaidistas. De acuerdo con el testimonio del general García Barragán, surgieron francotiradores de la población civil. Esto tampoco es cierto. Ya se ha aclarado muchísimo que realmente no hubo francotiradores civiles, eran militares de civil, que es diferente. A estos, en versión de García Barragán, se sumaron oficiales del Estado Mayor Presidencial que una semana antes, como lo constatamos después, habían alquilado departamentos de los edificios que circundan la Plaza de las Tres Culturas. Pues como les decía yo, no hay testimonios de francotiradores de población civil, salvo algunos cuantos muchachos que fueron capturados con algunas pistolitas, pero no había francotiradores civiles, no. Quiero narrar ahora una parte importante, muy importante, culminante, que nos deja también por escrito el general Gómez Tagle, quien fuera uno de los actores principales, de hecho comandante del Batallón Olimpia, y a quien se le encomienda la misión de capturar vivos a los cabecillas, a los líderes del Consejo Nacional de Huelga,
que estarían en el tercer piso del edificio Chihuahua en Tlatelolco aquel 2 de octubre. Dice el general Gómez Tagle que salió con sus soldados a bordo de autobuses de pasajeros sin distintivo después de las 15 horas. Cuadras antes de llegar a Tlatelolco se bajaron de manera dispersa y en grupos reducidos se dirigieron a los sitios marcados en el plano. Con su grupo de comando, formado por un mayor médico, 2 oficiales y un cabo de transmisiones, se encaminó al edificio de Relaciones Exteriores. Esto es lo que dice el propio comandante del Batallón Olimpia. Así fue la llegada de su personal en autobuses urbanos de pasajeros, en forma dispersa, en grupos muy pequeñitos de civil, y él se traslada al edificio de Relaciones Exteriores. Dice él: en el tercer piso de Relaciones Exteriores hay grandes ventanales hacia el centro de la plaza de Tlatelolco. Me dirigí a la oficina del jefe, quien al vernos entrar, desconocidos y sin pedir permiso, sin una advertencia, sorprendido, trató de incorporarse, pero lo contuve con un gesto y le dije que no se preocupara, que no pasaría nada, que solo íbamos a observar. Su actitud cambió y se mostró atento y sumiso, fingiendo entregarse al trabajo, pero sin perder detalle de las observaciones que hacíamos con gemelos sobre el tercer piso del edificio Chihuahua, que se encontraba a nuestra misma altura. Me detengo aquí momentáneamente para que vean ustedes cómo coincide la versión de este funcionario de Relaciones Exteriores. Aquí no dice el nombre, el general Gómez Tagle, pero ya lo destacamos. Es el señor Francisco Borrego. Él es el que toma nota del uso de los binoculares o prismáticos, como quieran llamarle. Continuó la narración del general Gómez Tagle. Casi todo el comité de huelga ya estaba reunido, pero como nuestro conocimiento de los elementos era muy relativo, habíamos invitado a un agente de la Policía Judicial Federal para identificarlos y tener certeza de que todo el comité estaba completo. Uno de ellos empezó a hablar con un micrófono. Justo cuando un helicóptero sobrevolaba sobre la plaza, yo disparé 2 luces de bengala que servirían para alertar al capitán Cariaga y su gente de la presencia física de la totalidad del comité de huelga. Me detengo momentáneamente. Otra vez, el propio comandante del batallón narra cómo llega al edificio de Relaciones Exteriores, cómo se instala, cómo utiliza su arma, el arma especial, para disparar luces de bengala. Él dice que las utiliza para alertar al capitán Cariaga Estrambasaguas, encargado directo de la captura de los líderes del movimiento estudiantil. Sigo con la narración del general Gómez Tagle. Además, por radio, le indiqué que podía actuar de acuerdo a sus instrucciones. En ese momento se empezaron a escuchar disparos y se pudo observar gente en la azotea del edificio Chihuahua. Pude observar cómo personal del Batallón Olimpia capturaba al comité y los obligaba a tirarse al suelo. Para estos momentos, y según supe después, ya había sido herido el general Toledo. Se desató la balacera por parte de las tropas de fusileros hacia las azoteas del edificio Chihuahua y para donde quiera que se suponía estaban haciendo disparos. Desde el despacho en el edificio de Relaciones Exteriores en el que me encontraba, me comuniqué con el señor secretario para informarle que la operación había tenido éxito, pero que estaba ocurriendo una balacera tremenda. No sabíamos contra quién, por lo que no podríamos llevar de inmediato al comité de huelga. El general secretario me dijo entonces: está bien, Tagle, incorpórate. Pero no entendí lo que quería decir y tuve que preguntarle: ¿a dónde, mi general? La orden entonces fue clara: incorpórate con tu batallón al edificio Chihuahua. Agradecí al jefe de la oficina que habíamos ocupado y le ofrecí disculpas por el escándalo. Salí con mi grupo de comando a un salón al cual estaba totalmente iluminado, lleno de empleados. Cuando estaba junto a otro de los ventanales se me acercó un empleado de los que llaman estafetas o mensajeros en motocicleta, de esos que usan bota federica, pantalón de montar y gorra. Apenas trataba de hacerme algún comentario cuando se oyó un impacto de proyectil en el vidrio. Instantáneamente el estafeta se llevó las manos al estómago y cayó herido.
Entonces ordené se apagaran las luces y al médico le dije que si podía hacer algo por este hombre lo hiciera y si no, que llamara a la Cruz Roja. Revisando la cortina en el lugar por donde había pasado la bala y por la distancia de la cortina al vidrio, dedujo que el disparo había sido hecho desde el edificio 2 de abril, es decir, el edificio enfrente de Relaciones Exteriores, que se encuentra al otro lado de la Plaza de las Tres Culturas. Fíjense nada más cómo narra el general Gómez Tagle estos tristes acontecimientos. Dice el general: al salir del inmueble para dirigirse al edificio Chihuahua, tuvieron que esquivar los tiros entre arcos, parapetados en muros, tirándose al piso y bajando por escaleras para protegerse. Cuando alcanzó su objetivo, lanzó un grito para identificarse: ¡Va, guante blanco! Poco antes de la medianoche, le avisaron que ya podían trasladar a los detenidos al campo militar número 1. Cuando llegó, se desvió a la oficina de don Marcelino. El general Ballesteros le informó que García Barragán se había retirado a dormir. Fue hasta el día siguiente cuando rindió su parte informativo. Entonces se enteró que el secretario jamás se había ido a descansar. Por el contrario, había pasado buena parte de la noche interrogando a los detenidos. Esa noche, en Tlatelolco, las tropas de fusileros paracaidistas que revisaron los edificios encontraron a 2 francotiradores que se identificaron como miembros del Estado Mayor Presidencial. Iban armados con ametralladoras. Don Marcelino contó años después que en ese momento recibió una llamada telefónica de Gutiérrez Oropesa. Confesó que había ordenado colocar hombres armados con órdenes de disparar contra la multitud, algo que no informó al secretario de la Defensa. Quiero que de veras pongan atención en esto que estoy diciendo, porque nos revela parte de lo que aconteció aquella tarde. La verdad es algo triste revelarlo por la forma en que acontece, por quienes intervienen, por la forma en que se desarrollan los acontecimientos y, por supuesto, por las desgracias ocurridas en las personas o heridas. Continúo ahora con la narración que hace el general García Barragán varios años después en sus memorias y que serían publicadas en el año de 1998. Fíjense lo que dice el general García Barragán. A la hora en que Sócrates estaba más entusiasmado hablando a la multitud con el micrófono en mano, un soldado escogido por el capitán, muy fuerte y decidido, jaló de las piernas a Sócrates derribándolo. Este siguió hablando hasta que el capitán le puso su pie en el micrófono y se lo quitó. En esos momentos comenzaron los disparos de las 5 columnas de seguridad que a las órdenes de X estaban apostados en las azoteas de los demás edificios esperando al ejército, quien contestó el fuego. En los primeros tiros cayó el general Toledo, comandante de paracaidistas. Durante el tiroteo murieron X oficiales y X tropa y 35 civiles muertos y X heridos. A los primeros disparos del batallón Olimpia se replegó en las entradas del edificio Chihuahua y aprendió como a 400 individuos, entre los que se encontraban todos los cabecillas del movimiento, descabezándolo con este hecho que fue el éxito completo de mi plan: aprender los cabecillas del movimiento, los que comentamos en la prisión militar del campo número 1, hoy campo militar Álvaro Obregón. Como a las 7:30 de la noche, me habló el general Masón Pineda para pedir permiso para registrar los edificios donde había francotiradores. Lo autoricé y como a los 15 minutos me habló el general Oropesa. Mi general, me dijo, tengo varios oficiales del Estado Mayor Presidencial apostados en algunos departamentos armados con metralletas para ayudar al ejército con órdenes de disparar a los estudiantes armados. Ya todos abandonaron los edificios, solo me quedan 2 que no alcanzaron a salir y la tropa va subiendo y como van registrando los cuartos, temo que los vayan a matar. ¿Quiere usted ordenar al general Masón que los respeten? Aquí me quedo un momento en esta narración
del general García Barragán para pasar a lo que informó el general Crisóforo Mazón Pineda, comandante de la Segunda Brigada de Infantería y a la vez responsable de la operación Galeana, quien dijo lo siguiente: a las 18:20 horas se recibió en mi puesto de mando petición de apoyo por parte de la Policía Preventiva, ya que se había iniciado fuerte tiroteo en la Plaza de las Tres Culturas, tiroteo que proveniente de los edificios que circundan la plaza citada, la propia policía no era capaz de controlar. Previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, ordené a los agrupamientos a mi mando dar cumplimiento a la tarea de desalojar la Plaza de las Tres Culturas y posteriormente aislar el área para facilitar la acción policíaca de capturar a los participantes en el tiroteo. Las maniobras realizadas por las tropas fueron como sigue: agrupamiento número 1, del Monumento a la Raza por la calzada Vallejo para desembocar sobre el lado oeste de la Plaza de las Tres Culturas a retaguardia del agrupamiento número 2, con la misión de apoyar la acción de estos y del agrupamiento número 3 en caso de ser necesario y aislar la zona del sector oeste. Agrupamiento número 2, de la calle Manuel González a la altura del Lerdo, irrumpiendo a la Plaza de las Tres Culturas por el lado oeste de dicha plaza, con la misión de desalojar, en coordinación con el agrupamiento número 3, a las personas concurrentes al mitin que se encontraban sobre el lado norte de dicha plaza y posteriormente aislar ese sector. Este agrupamiento es el que va al mando del general Toledo, con el batallón de paracaidistas y algunos más. Prosigo. Agrupamiento número 3 desembocó sobre el sur de la Plaza de las Tres Culturas con la misión de desalojar, en coordinación con el agrupamiento número 2, a las personas concurrentes al mitin que se encontraban en dicho lado y posteriormente aislar el sector. Quiero decir que el lado sur de la Plaza de las Tres Culturas era donde se encontraba o se encuentra el edificio de Relaciones Exteriores. Esa es la parte sur. Y la parte oeste, por donde llega el agrupamiento 2 y el agrupamiento 1, es por el eje central Lázaro Cárdenas, hoy Lázaro Cárdenas, antes era San Juan del Entrán, donde hay un puente. Es el puente que se veía desde la terraza del edificio Chihuahua, que dice Luis González de Alba que vio. Él vio estas acciones que estoy narrando. Sigo con el parte. Como recomendación muy especial a las tropas participantes, se les indicó evitar el uso de las armas de fuego y solo en caso de ser agredidos, responder a tal agresión, actuando exclusivamente sobre los francotiradores o personas sorprendidas, haciendo fuego contra el personal civil o militar que ocupaba la plaza. Al arribar las cabezas de los agrupamientos a la Plaza de las Tres Culturas fueron recibidos por fuego proveniente de la mayoría de los edificios que circundan la plaza, notándose singular intensidad del que venía de los edificios Chihuahua, 2 de abril, Iste, Molino del Rey y Revolución de 1910. El fuego obligó a las tropas a cubrirse, exhortando a gritos a la gente civil para que despejara la plaza y evitar que fuera blanco de las balas que venían de los edificios ya mencionados. Al propio tiempo, la tropa efectuó algunos disparos al aire en tanto se localizaba el origen del fuego que continuaba recibiéndose. Una vez localizados los lugares desde donde se estaba disparando por parte del personal, repelió la acción haciendo fuego sobre los balcones y ventanas desde donde se notaban los disparos. Al propio tiempo, otra parte del personal canalizaba la salida de las personas atrapadas dentro de la plaza, conduciéndolos al lugar seguro. Un tercer grupo se lanzó sobre el edificio Chihuahua, que parecía ser el más ocupado por tiradores emboscados. El tiroteo se prolongó por espacio de 90 minutos aproximadamente, ya que era bastante difícil localizar a los tiradores apostados en las ventanas y azoteas de los edificios, debido a que aparentemente cambiaban frecuentemente de emplazamiento. En un periodo de calma, se procedió a pedir novedades a los agrupamientos para posteriormente dar parte a la superioridad. Fíjense nada más cómo la narración del general comandante de la operación, general Crisóforo Mazón Pineda, es muy clara. No había ninguna orden de disparar contra la muchedumbre ahí reunida. Simplemente la orden era desalojarlos
pero al recibir impactos de proyectil de arma de fuego, pues obviamente que había que responder la agresión, pero no a la masa, no al grupo de estudiantes, sino a los lugares, como dice el general muy claramente, de donde provenían los disparos. Por eso es que los disparos fueron hacia las ventanas, hacia las azoteas y hacia las terrazas de los edificios que circundan la plaza de Tlatelolco, particularmente el edificio Chihuahua, que fue el principal lugar de las acciones. Quiero decirles que en las imágenes de video que se han publicado en diversos medios y que están inclusive en YouTube, se pueden consultar varios videos, diversos ángulos. Se ve muy claramente el momento en que van llegando las tropas a la plaza, se descuelgan del puente, corren a través del jardín ahí de las ruinas arqueológicas, suben una pequeña escalinata que colinda con la plaza, con la plancha, y que da al edificio Chihuahua, llegan y se ve en ese momento cómo corre la muchedumbre, corre hacia el lado norte del edificio Chihuahua por abajo. Se ve cómo los soldados hacen señas para que la gente corra y se pegue al edificio para que se ponga a protección, y se ve cómo los soldados empiezan a adoptar algún dispositivo apuntando su arma hacia las alturas y en dirección contraria a donde estaba la gente corriendo, tratando de huir del lugar. Eso es clarísimo. Con esto quiero decir que el ejército en ningún momento cometió ninguna masacre ni ninguna matanza. Esto es absolutamente falso. El ejército, si bien estamos de acuerdo en que no debió haber intervenido, no tenía por qué haber ido ahí, no tenía por qué dispersar estudiantes, la verdad es que, bueno, así les ordenaron y el ejército cumple órdenes. Se los ordenó su comandante, viniendo del alto mando del secretario de la Defensa. Se entiende que lo estaba ordenando el propio presidente de la República, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, hay una participación que no se contemplaba, la de los oficiales del Estado Mayor Presidencial, que ya escuchamos. El propio general García Barragán narra cómo encontraron a varios que fueron detenidos, oficiales del Estado Mayor Presidencial armados, que dispararon desde las alturas de algunos de los edificios. Ellos dispararon sobre la masa y se llevaron entre ellos a varios estudiantes, inclusive quizá muy probablemente a algunos soldados. De hecho, hay un soldado ahí en ese lugar, otro herido que fallece 2 o 3 días después en el hospital Rubén Leñero, y cae herido el propio general Hernández Toledo, comandante de paracaidistas. El impacto del proyectil entra por la parte superior de la espalda y sale el proyectil hacia abajo, hacia la parte de la base del tronco, digamos, por donde se encuentra la nalga. Por esa parte sale el proyectil que impactó en su cuerpo, en el cuerpo del general, y es notoria la trayectoria del proyectil de arriba hacia abajo y por la espalda. Es decir, lo más probable es que ese proyectil procediera del edificio Molino del Rey, que estaba del lado opuesto al edificio Chihuahua. Si tomamos la terraza desde donde se encontraba Luis González de Alba, que dice que alcanzaba a ver al otro lado de la plaza el puente, bueno, del otro lado del puente está el edificio Molino del Rey. Es posible que de ahí hubiera salido ese disparo. No fue de ningún estudiante, porque allá no había ninguno. Los estudiantes estaban, el grueso en la explanada y los dirigentes en la terraza del tercer piso del edificio Chihuahua, todos desarmados. Esto lo quiero aclarar, los dirigentes todos estaban desarmados, ninguno de ellos disparó. Sí, se capturaron alguno que otro estudiante por ahí que llevaba su pistolita, no faltó quien llevó pistola por ahí, incluso Sócrates Amado Campos Lemos narra que propuso que se formaran columnas de estudiantes armados para darle seguridad a los dirigentes. Nadie le hizo caso, le dijeron que no tenían por qué hacerlo. De tal suerte que esto no se hizo, y si alguien llevó una pistolita, pues fue por su propia conveniencia, por su propio riesgo. El caso es que esto fue así. El ejército interviene, hay disparos,
posiblemente fueron, casi estoy seguro, del Estado presidencial. Queda claro que hubo uso de bengalas, no era orden de fuego, el uso de la bengala era una contraseña para indicar el momento preciso en que los miembros del Batallón Olimpia tenían que actuar capturando a los líderes estudiantiles. Quiero decir que algunos de ellos, hace ratito lo narré, uno de los que estuvo en la terraza dice que dispararon. Luis González de Alba narra cómo disparan con la pistola desde el balcón, pero después de que ya se inician el tiroteo, después, y obviamente al salir de ahí disparos, los soldados disparan a la terraza, no sabían quiénes eran, nadie les dijo quizá que eran oficiales y tropa del Batallón Olimpia que iban de civil con su guante blanco, pues no, nadie lo supo, y les dispararon obviamente. Por esa razón, dicen los propios líderes, narran ahí de todos, cómo los oficiales del Batallón Olimpia los obligan a tenderse al piso, e inclusive, estando todos en el piso, uno de los oficiales dijo, todo mundo a la de 3 vamos a gritar, Batallón Olimpia, no disparen, y así lo hicieron todos, Batallón Olimpia, no disparen, pero ya habían disparado, no sabían que iban a disparar. Los oficiales que estaban del Batallón Olimpia ahí pensaban que el ejército estaba, o los estudiantes quizás estaban disparando, sabían, estaban empeñados en la captura, y hubo uno, están las imágenes del video, ahí se ve muy claramente cómo saca la mano con una pistola y dispara desde el balcón. Entonces, pues sí, definitivamente hubo una enorme confusión, una enorme tragedia. En mi opinión, no debía haber ocurrido, pero así fue. Así fue. No deslindo la responsabilidad de nadie. Las que tengan, pues algunos que ya no están en este mundo, quizá tendrán que ser juzgados en otro. Y no sé si todavía viva por ahora alguien, yo creo que ya no, están muy ancianitos, ya muy grandes. Quizá por allí alguno que otro soldado joven que participa y pues ni siquiera fue un testigo de importancia como para que hoy nos revele algo. Casi todo está dicho. Lo único que falta por saber es la participación de alguno que otro personaje. Quizá sea conveniente hacer otro programa para narrar algunas consecuencias de esto. Solo quiero decirles, y ya para terminar, cuál fue el mensaje que dio el secretario de la Defensa después de la intervención de Tlatelolco, en donde dice: el comandante responsable soy yo. No se decretará el estado de sitio. México es un país donde la libertad impera y seguirá imperando. Hay militares, estudiantes y heridos. Si aparecen más brotes de agitación, actuaremos en la misma forma. Los estudiantes heridos están en calidad de detenidos y se les consignará. Hago un llamado a los padres de familia para que controlen a sus hijos con el fin de evitarnos la pena de lamentar de ambos lados. Creo que los padres van a atender el llamado que les hacemos. No se continuarán permitiendo este tipo de problemas porque el ejército los va a evitar. El 12 de octubre, 10 días después, serían inaugurados los Juegos Olímpicos, donde hay cohetes y júbilo, rostros encendidos por la importancia y la brillantez de la ceremonia. Por supuesto, no falta quien las porras griten México, México. Sin embargo, fueron días muy tristes, muy, muy tristes. Al año siguiente, el presidente de la República, en su quinto informe de gobierno, el 1 de septiembre de 1969, se hizo absolutamente responsable de los hechos, él, directamente él, y lo dijo en la siguiente forma. Este fue su mensaje, aquel informe presidencial: asumo íntegramente la responsabilidad ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Con esto quiero decirles que el presidente estaba consciente de lo ocurrido y asumió como hombre de Estado, como presidente de la República, la responsabilidad que a él y solo a él le correspondía. Y lo hizo, quiero reconocerlo,
con mucha hombría, con mucha gallardía. Ya con el tiempo, casi 3 años después, y siendo presidente Luis Echeverría Álvarez, fue liberando a todos los dirigentes, estudiantes y maestros detenidos. Quizá hagamos una narración, amerita la pena, qué fue lo que pasó con estos jóvenes que fueron a parar primero al campo militar y luego a la cárcel de Lecumberri, de donde fueron liberados en el transcurso de 1971. Por esta ocasión no me queda más que agradecer el favor de su atención, invitarlos a que le den like, si les gusta, le den like por favor, y que nos hagan sus comentarios en la caja de comentarios, por favor. Arquitecta, agradeceré, haga usted el despido de nuestro programa. Muchas gracias. Pues hemos llegado al final del episodio de hoy, a la segunda parte de esta trágica historia. Muchas gracias por acompañarnos a desentrañar los secretos del pasado. Si les gustó, nos ayudaría mucho que nos dieran like y se suscriban para que no se pierdan ningún programa. Y también nos gustaría conocer sus opiniones y si tienen algún tema de que quisieran que se hablara. Nos vemos en el próximo episodio.